Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a Casa de América, a este encuentro literario Escribir en España, la experiencia de escritores argentinos. Se celebra en el marco del programa Conexión Buenos Aires-Madrid. En primer lugar tiene la palabra el director general de Casa de América, Enrique Ojeda. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, a este diálogo, Escribir en España, la experiencia de escritores argentinos. Como ha dicho el director de comunicación de la Casa, una actividad inserta en el marco del ciclo Conexión Buenos Aires-Madrid, un ciclo que concluye mañana, ha tenido lugar del 1 al 15 de marzo en nuestra sede de la Casa de América, y durante estas 2 semanas estamos teniendo cine, arte, exposiciones, música, danza, teatro, por supuesto también literatura, todas las expresiones culturales, artísticas de la ciudad de Buenos Aires que se han tomado de esta Casa de América. Hemos tenido una inmersión en esa riquísima cultura, en ese extraordinario, vigente y pujante arte de Buenos Aires. Por supuesto que en ese marco no podía faltar las actividades, las conversaciones, los diálogos sobre la literatura. Estamos muy agradecidos al equipo de la Ciudad de Buenos Aires, a María Victoria Alcaraz y todo su equipo por todas estas actividades. Dentro de ese ciclo, como decía, se inserta este diálogo, esta mesa redonda, una bienvenida muy cordial, por supuesto, a todos los participantes, a Marcos Ricardo Barnatán, el poeta y crítico de arte, a Noni Venegas, poeta, Florencia del Campo, escritora, a Mariano Peirú, escritor y traductor, y al moderador, Raúl Manrique Girón, editor y comisario de arte, que además es responsable de la fantástica exposición que tenemos en las salas de aquí contigua. Creo que acaba de haber una visita guiada, como unas cuantas más estas 2 semanas, esa fantástica exposición sobre lo que supuso la revista Sur, las vanguardias argentinas, porteñas de los años 20 y 30, la relación entre los escritores de esas vanguardias y los escritores españoles, europeos de la época. Una exposición fantástica, si no han podido verla, les animo a que lo hagan. Por supuesto, en esta Casa de América, que cumple este año 31 años, son 3 décadas y un poquito más de trabajar por acercar América Latina y España. En nuestra programación, la presencia de Argentina, de su cultura, de su arte, de su literatura, ha sido fundamental en estas 3 décadas. Son innumerables las actividades, los actos, los ciclos, los programas sobre literatura argentina que ha tenido la Casa. Hemos celebrado diálogos, jornadas en torno a la obra de Jorge Luis Borges, de Ricardo Piglia, de Alejandra Pizarnik. Recientemente le hacíamos un homenaje. Hemos contado con la presencia en la Casa de César Aira, de Alberto Mangel, de Clara Obligado, de Valeria Correa Cid, de Ricardo Piglia y recientemente, por ejemplo, de Samantha Schweblin. La conversación que cogemos hoy, Escribir en España, la experiencia de escritores argentinos, explorará el caso, creo que creciente, aunque ahora quizás salga en el diálogo, de los escritores argentinos radicados en España, que compartirán con nosotros esa experiencia de escribir en un país con claves parecidas, con la misma lengua, pero a la vez siempre diferente. Mantener la identidad de un escritor en ese caso, en este caso concreto de un argentino en España, en un país con semejanzas, pero también, por supuesto, con esas disimilitudes. Creemos, y quizás sea una de las cosas que salgan en esta conversación, que es un reto personal, por supuesto, pero también al mismo tiempo profesional de los escritores, y cada uno de ellos ha sabido abordarlo de una manera o lidia con ello de alguna manera. Eso creo que es una de las partes más interesantes de esta charla. En todo caso, de nuevo a todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. A todos ustedes, gracias por participar en esta conexión Buenos Aires-Madrid. Como decimos, acaba mañana, pero estamos tan contentos, las 2 instituciones, la Casa de América y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con lo que hemos conseguido, que estamos trabajando ya en una segunda conexión Buenos Aires que volverá a tomarse la sede de Casa de América el próximo año, con esa idea de que durante unos días la Casa de América será la casa, especialmente la Casa de Buenos Aires, por lo tanto también la casa de esa conexión Argentina, España, Buenos Aires, Madrid. Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, director. A continuación va a tener lugar esta mesa redonda, este diálogo en el que participan Marcos Ricardo Barnatán, poeta y crítico de arte, Noni Venegas, poeta, Florencia del Campo, escritora,
Mariano Peirú, escritor y traductor, y Raúl Manrique Girón, editor y comisario de arte, y que va a moderar esta charla. Cuando quieras, Raúl. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, en nombre del Centro de Arte Moderno y del Museo del Escritor de Madrid, dar las gracias al señor Enrique Ojeda Vila, el director general de la Casa de América, por abrirnos las puertas de esta casa en el marco de la conexión Buenos Aires-Madrid, al señor Luis Prados, director de programación de la Casa de América, a Ana María Rodríguez, encargada de literatura de la Casa de América, que siempre ha estado a nuestra disposición resolviendo todas nuestras necesidades en todo momento, a la señora María Victoria Alcaraz, directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Argentina, que fue el nexo entre Buenos Aires y Madrid y la responsable de que estemos aquí celebrando esta conexión. A Lucila Maqueira, una gran amiga que sin su esfuerzo y sin su colaboración no hubiéramos estado aquí hoy, esta noche. Alberto Ligalupi, que también es otro de los grandes colaboradores de esta conexión. Y bueno, cuando a nosotros nos propusieron colaborar, nosotros dijimos de hacer la exposición que tenemos aquí al lado, que es la revista Sur y su grupo, porque pensamos que es un símbolo de la cultura de Argentina y de la ciudad de Buenos Aires a través de todo ese grupo de los cuales nosotros somos herederos de alguna manera, ¿no? Y nos propusieron también hacer dos ciclos, dos mesas redondas. La primera hablamos sobre la revista Sur y su trascendencia, que fue la semana pasada. Y la segunda era, bueno, ¿qué pasa a lo largo del tiempo, ¿no? ¿En qué deriva esa influencia de esa cultura que se generó o de ese desarrollo cultural que se generó a partir de la revista Sur? Y entonces pensamos en los escritores que están trabajando hoy y en las nuevas generaciones. Y entonces pensamos que había muchos escritores argentinos que estaban aquí en España y hay un problema que nosotros creemos que es un tema bastante interesante para debatir, que es cómo mantener la identidad dentro del trabajo en un país que tiene la misma lengua y que tenemos culturas similares, pero no es la misma cultura. Tenemos una lengua de base materna igual, pero que tampoco es la misma lengua. Y, por ejemplo, otros escritores argentinos que se han exiliado, como por citar a uno de los maestros, a Julio Cortázar, él no tuvo quizás ese problema. Nunca escribió en francés, vivió la mayor parte de su vida en París. Hay un solo texto en toda la obra de Cortázar, que son 3 cuentos breves que escribe en francés, pero el resto de la obra siempre la escribe en español. Y él, para mantener actualizado su argentino coloquial, lo que hacía era, le pedía a sus amigos que le manden cartas orales. Entonces tenía grabaciones, cantidades de grabaciones donde escuchaba cómo estaba hablando la gente en este momento. Pero la contaminación de su lengua era mínima, porque estaba hablando coloquialmente en otro idioma, ¿no? Ese problema vamos a ver cómo lo resuelven estos 4 grandes escritores argentinos que tenemos aquí hoy, de distintas generaciones. Tenemos a Florencia del Campo, Marcos Ricardo Barnatán, Noni Venegas y Mariano Peirú. No voy a leerles las historias de cada uno porque las pueden buscar en internet y todos la van a tener. Es mucho más entretenido que leer un currículum. Entonces la idea es que les paso las palabras a ellos. Va a empezar Marcos contando un poco su experiencia desde cuando llegó. Por supuesto, hay distintos motivos por los cuales cada uno vino de Argentina a España y distintas épocas de llegada, y eso también creo que se marca en la obra. Así que empezamos por Marcos, luego seguirá Noni, Mariano y, Florencia y Mariano. Marcos. Aquí, ¿verdad? Voy a acercar un poquito la silla porque me he puesto un poco alejado. Ahora sí. Bueno, queridos amigos, no sé si me oís o hay que apretar algún botón o algo. No. Nada, vale. El 11 de enero de 1965, hace ya muchísimos años,
el Cabo San Vicente atracó en el puerto de Barcelona. El Cabo San Vicente era un vapor de la compañía Ibarra española. De ese barco, ese día, bajamos mi familia y yo a Barcelona por primera vez. Yo acababa de cumplir hacía pocos días 18 años. Ese es el comienzo de mi experiencia en España. Fui traído por mis padres, porque yo acababa de cumplir la mayoría de edad, de los 18 años, no diré que contra mi voluntad, pero tampoco con mi gran asentimiento, porque yo estaba descubriendo Buenos Aires en ese momento. Acababa de entrar en la Facultad de Letras, empezaba a salir a la calle, a salir las noches de los cafés de Buenos Aires, los cines, y el hecho de venir a un país nuevo, desconocido y bastante ensombrecido por lo que se contaba de él en Buenos Aires, no me apetecía demasiado. Ve que estoy usando una palabra española, apetecía. Esa palabra está desterrada del lenguaje literario argentino. Bueno, yo tuve la gran suerte de llegar a Barcelona con unas direcciones, y entre esas direcciones, que me las procuró un poeta neorromántico argentino que se llamaba Luis Ricardo Furlan, hoy nadie se acuerda de él, estaba el nombre y la dirección de Pedro Guinferrer. Pedro Guinferrer, que era un joven apenas un año mayor que yo, al que busqué en la guía de teléfono, porque todavía existían en esos tiempos las guías de teléfono, y se podía encontrar el teléfono de alguien con el apellido y la dirección. Y allí comenzó una amistad que fue fundamental para mi integración, digamos, en el mundo literario español. Yo entonces solo había publicado un cuaderno de poemas con 17 años, cuaderno de poemas que había hecho imprimir yo mismo con un dinero que me había dado mi madre, y esa era toda mi actividad literaria. Guinferrer era un hombre muy inteligente. Hablo en pasado, pero tendría que hablar en presente, porque Guinferrer existe, vive, aunque de Pedro se hizo Pere y de Pere se hizo Pedro, según los vientos, ahí está, y es una referencia ineludible en la literatura en castellano y en catalán. Recuerdo que intercambiábamos nombres. Él me preguntaba por los escritores argentinos, yo le preguntaba por los escritores españoles, quiénes eran los buenos escritores españoles. Hacíamos ese intercambio de información en los cafés, apuntando con un bolígrafo en unas servilletitas de papel los nombres, ¿no? Yo me acuerdo que yo le hablé inmediatamente, claro, como no, de nuestro prócer literario, que era Borges, de Manuel Mujica Lainez, que yo acababa de descubrir, de Cortázar, por supuesto, que era nuestro héroe en la universidad, de Oliverio Girondo, y él me recomendó pues, a los poetas del 27, sobre todo, a Vicente Aleixandre, a Jorge Guillén. Y al cabo de un mes, mis padres decidieron venirse a Madrid,
y dejamos Barcelona, pero mantuve yo una gran correspondencia con Guinferrer, y yo creo que ahí está un poco el germen de mi, llamemos, integración dentro de esa generación de poetas que pronto terminaron llamándose novísimos por una antología que hizo Castellet. Yo no sé si tengo que extenderme mucho o no. No, porque no tenemos demasiado tiempo. A mí me hablaron de 15 minutos, pero Sí. no sé si tengo que... Pero nos los han reducido. nos lo han reducido. Bueno, entonces, hago una referencia a lo que has mencionado tú, o vos, como quieras. Yo no he tenido nunca el problema de la lengua. Ya decía Guillermo Cabrera Infante, nuestro querido y añorado amigo, Guillermo Cabrera Infante, decía, con España nos une todo, menos el idioma. Y tenía razón. Pero yo no sentí nunca la necesidad, quizá porque nunca tampoco practiqué una literatura realista, la necesidad de incorporar en mi vocabulario literario, incorporar las palabras de uso cotidiano, normal, en España. Pero como tampoco hacía una literatura nostálgica de la ciudad de Buenos Aires, mi ciudad, sino que rápidamente me metí en el mundo de la vanguardia europea, de lo que entonces se llamaba el estructuralismo, hoy completamente olvidado, y con alguna excepción, tengo un poema escrito que se llama Noches de Garufa, que era una especie de hombre de esquina rosada en verso, hombre de esquina rosada, Borges lo hizo con un diccionario de lunfardo en la ciudad de Buenos Aires, porque no se sabía tampoco todas esas palabras que aparecen en el cuento. Pues yo escribí un poema que se llama Noches de Garufa, que era una especie de recreación del lunfardo y del argot porteño, ¿no? Pero es una excepción dentro de mi producción. Entonces voy a dejar el tiempo a los compañeros y luego ya Luego volvemos. en el debate veremos. Gracias. Bueno. Sí, quiero dar las gracias a la Casa de América, al Centro de Arte Moderno y a todas las personas presentes aquí que han venido a escucharnos. Yo, como siempre, tomo notas para que no se me vaya la lengua y para no olvidarme las cosas que quiero decir. Es decir, cada uno de nosotros tiene su estilo, como verán, y por eso escribimos todos diferente. Muchas veces me han preguntado cómo fue para mí venir a España, y siempre dije que con relación a la lengua, que es la materia prima de nuestro trabajo, de los poemas, de los escritos, para mí venir a España fue como abrir el cofre del tesoro. ¿Cómo se puede explicar esto? Para mí era esencial desprenderme de un modelo lacónico que reinaba en mis años de juventud en Buenos Aires. Luego, con el tiempo, leyendo una columna de María Moreno, una gran periodista y cronista argentina, citaba a una feliz frase de Silvia Molloy, que es una gran ensayista porteña que acaba de morir hace pocos meses, que decía, detectaba ese habla lacónica de aquella época de Buenos Aires y decía, ese pormenor lacónico de enorme porvenir sintáctico. Es decir, fue un pormenor lacónico, un estilo ascético que asociaba los fastos del modernismo con el derroche consumista de los nuevos ricos.
Y hay que pensar que Argentina es un país de aluvión hecho con diferentes capas sociales según los años y las épocas en que llegaron. Y hay una capa muy estabilizada, que es la más antigua, y luego las sucesivas emigraciones a lo largo del siglo XIX, XX y XXI. Entonces, había este pormenor lacónico imponía unos ideales de economía verbal presentes, por ejemplo, en la paleta de colores. Yo recuerdo que la temperatura verdadera del color que se hablaba en el pequeño léxico coloquial porteño era la del colorado. Había incluso un soneto de Borges que decía el curioso color del colorado. En cambio, si llegabas a meter en un poema rojo, escarlata, púrpura, era como el apetecer, que citó aquí Marcos, no estaba muy bien visto. ¿Y por qué? Yo me lo estuve pensando, sonaba pedante. ¿Y quiénes eran las personas que sonaban pedantes? Sonaban pedantes los que acababan de llegar al país o los que eran hijos de migrantes y habían aprendido la lengua en el diccionario. De hecho, una gran cómica y humorista, Nini Marshall, que nació en España y luego se radicó en Buenos Aires, quizás por eso nos supo ver tan bien, tenía una galería de personajes y entre ellos había la chica pedante que se llamaba Mirna Delma Pedantoni, que hablaba exactamente con todo este vocabulario tan florido y tan rico del diccionario. Y pensé que ella podría ser el modelo históricamente de otra emigrante que llegó por aquellos años, que era Alfonsina Storni, que vino del Ticino, en Suiza, y que para Borges, lo lamento Marcos, pero lo dijo, eran una comadrita chillona. Eso está muy bien estudiado por Delfina Muschietti. ¿Y por qué? Porque utilizaba unos recursos verbales que no eran el habla coloquial de esa clase social argentina. Cuando yo llegué a España, entonces los candados saltaron por los aires y me di cuenta que se abrió el cofre de las palabras y que podía escribir con toda la lengua sin ningún tipo de autocensura. Escribí un primer manuscrito, unas prosas poéticas que envié en Ginebra a José Ángel Valente, el gran poeta español, y que curiosamente me llamó por teléfono para conocerme porque quería saber de dónde había sacado esas prosas, que él no había leído nunca una cosa parecida. Pensé que podía ser una infatuación de Valente, pero cuando llegué a Barcelona un amigo me presentó a José María Valverde, que le encantó el libro y de motu propio me hizo el prólogo. O sea, un prólogo para un primer libro de poesía hecho por dos grandes poetas españoles. Eso a mí me afianzó muchísimo, me dio mucha confianza y el prólogo fue muy discutido en el mundo de las letras, pero la repercusión pública del libro fue nula. Entonces, ¿por qué? Porque llevaba la contraria al clima vigente en ese momento en España. Y entonces dice Valverde en un trozo del prólogo, un texto con algo de sarcásticamente quijotesco entre los actuales libros de caballerías líricas, tan sin humor en sus trips visionarios que alternan vagas luminosidades con decorados neomayarmeanos. Podríamos decir que hay una continuidad de esos decorados neomayarmeanos en mucho de lo que se hace todavía. Por mi parte, una vez que se atenuó esa represión del lenguaje y se moderó mi asombro ante el nuevo mundo, me estabilicé y logré encontrar un modo de trabajar propio. Retuve esa confianza que me habían dado Valente y Valverde y me situé en una suerte de vida profunda que no llega a hacer ruido en el exterior, como mi propio librito, y que consiste en oír lo que sale de una parte sumergida mía
que equivale, estuve pensando, el otro día presenté a Aurora Luque su Premio Nacional de Poesía del año pasado, y ella habló en un poema de la obra viva de los barcos. Para mí ese buceán onírico en esta intimidad me recuerda la obra viva de los barcos, que es justamente la que no vemos, la que está debajo del agua, que bucea, como digo, en el plancton onírico. Y entonces me van a decir, ¿y cómo yo sabía que podía trabajar con ese material? Hice memoria y recuerdo unos diálogos que leí cuando era chica de Paul Valéry y unos versos de él que nunca me olvidé, que dice: al pensar no sientes que algo secretamente desordenas, y al dormirte no sientes que dejas que eso se componga como pueda. Entonces ahí me daba elementos para encontrar una solución a lo que escribir ya en la duermevela o en la vigilia. Es decir, es algo que pillo al despertar y que busco que me dicte todo eso que tengo adentro, que no conozco, eso que no sé, que sé, por así decirlo. El sábado pasado tomé el metro para ir a una exposición y mientras viajaba iba pensando en esta charla de hoy. Y empecé a asociar ese trabajo con elementos insólitos, dispares, venidos de no se sabe dónde, a viajar en metro con gente anónima, gente de todas partes con la que, sin embargo, hacemos comunidad. Esa sería, me dije, la obra viva, sumergida en el subsuelo, pero compartida, hecha con todos, retazos de conversaciones, tonos de otras lenguas, otras inflexiones del español, distinta, pensé, a viajar en taxi, que fue una costumbre que adquirí y ahora ya desadquirí en la época de la pandemia, por la superficie de la ciudad, como una pasajera inmovilizada en una situación a la vez de poder y de vulnerabilidad con otra persona. Entonces pensé, abajo soy una nómada anónima y arriba un personaje que toma un taxi y hace una carrera. Y asocié ese hacer carrera en superficie con la obra muerta de los barcos, que es la que emerge y es visible. Un campo en la superficie donde hay que luchar para intentar dar visibilidad a la obra viva de abajo, que está en pleno proceso de hacerse permanentemente. Esa obra muerta de arriba, la visible, es para mí el campo literario. Figura el reconocimiento, los galardones, el sitio en la historia de la literatura. Una historia, por cierto, cada vez más cambiante, que oscila entre un antiguo régimen de instituciones sustentadas en la autonomía literaria, Real Academia, premios, becas, galardones, y un mundo por venir, un mundo en el cual ya estamos inmersos, un mundo dependiente de las leyes del mercado, que a su vez depende de unas tecnologías que se mueven a la velocidad de la luz y que no sabemos hoy en día qué retendrá en sus retinas pantallas. Digamos que pasado un tiempo de estar en España, unas par de décadas, me percaté de que no figuraba en las antologías que cuentan, la historia de una época. Yo había ganado bastantes premios y publicado con editores españoles, pero no aparecía por ningún lado. Entonces, una editorial de primera línea me invitó a hacer una antología exclusivamente de mujeres y decidí aceptar, con un motivo bastante egoísta, averiguar las causas de mi exclusión. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando me puse a trabajar y me di cuenta que ellas tampoco, las españolas, estaban en las antologías que cuentan? Mi antología es Ellas tienen la palabra, de 1998, el trabajo lo hice 3 años antes aproximadamente, y claro, cuando vi que tampoco las españolas estaban, me sentí como en el metro, con todas esas mujeres anónimas que circulaban bajo tierra como yo. Y el entusiasmo fue grande y emprendí la tarea con mucha emoción. Leímos con Jesús Munarriz de Hiperión
cerca de 500 libros en 3 años, un disparate, multitud de ensayos, descubrí a Pierre Bourdieu y el campo literario, y alcé una historia en lo que iba a ser un prólogo, se convirtió en un estudio largo que Jesús tuvo la benevolencia de publicar, 80 páginas, una historia bastante verosímil de la poesía escrita por mujeres en España, que es extrapolable también al campo literario de toda la lengua. Porque detecté que el problema básico de las autoras era cómo dar voz a un sujeto que siempre había sido objeto de esa literatura, objeto igual que el mar o la guerra. Entonces, me di cuenta que el trabajo empezaba por purgar a este lenguaje, que es la materia prima, como dije, de nuestra producción, de todos los estereotipos que nos maldicen y fijan en roles subalternos. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que, al igual que le pasó a Simone de Beauvoir, guardando las distancias, a quien la escritura del segundo sexo la cambió, a mí me pasó lo mismo. Pude ponerle nombre a gran parte del desasosiego producido por el exilio y la ausencia de referentes familiares en la lengua, porque me di cuenta que tanto allí como aquí la invisibilidad de la obra es un mal endémico de las producciones de mujeres. Entonces, pensé, para terminar, que lo que una ha venido a hacer al mundo lo tiene que hacer donde le toque. No hay excusas. Y haber afrontado esta tarea me da una enorme felicidad y estoy agradecida a este país que me permitió llevarla a cabo. Gracias. Hola, se escucha bien, ¿no? Bueno, primero que nada me sumo a los agradecimientos de Noni. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Bueno, yo llegué a España en el año 2013, es decir, que en Semana Santa del 2013, con lo cual se cumplen ahora 10 años, que ya es un tiempo. Y para recoger una frase que dijo aquí el compañero Marcos, dijo: yo no he tenido nunca el problema de la lengua y yo siento que lo he tenido siempre, el problema de la lengua. Quizá antes incluso de irme de Argentina. Desde luego, cuando llegué a España y a escribir, que como decía Noni, es un poco la materia prima con la que trabajamos, la gran pregunta fue, que también ya se puso sobre la mesa: ¿es la misma lengua? Una pregunta cuya respuesta sigo prácticamente sin saber, y que la pregunta misma es la escritura y el motor de la escritura para mí. Hablábamos también aquí de estas palabras que adoptamos y que tomamos, ¿no? Apareció apetecer y otros adjetivos también que mencionaba Noni, que evidentemente si estuviéramos en Argentina no diríamos, o que no nos saldrían espontáneamente si no nos hubiéramos venido a vivir aquí. Pero también me interesa pensar qué pasa, y que tiene que ver con lo que decía Raúl sobre Cortázar, qué pasa con el castellano de allá que no se nos actualiza. Hoy tuve psicoanálisis, porque como soy argentina sigo yendo al psicoanalista por Zoom, porque él está en Buenos Aires. Y en un momento le dije, no importa por qué, pero le dije: se fue todo al garete. Y de pronto dije: ¿eso qué es? Por Dios, no, claro, y yo me pregunté: ¿qué edad tengo? ¿Por qué digo garete? Me pareció terrible, fue lo peor de mi sesión del día. Y le dije: por suerte esta tarde tengo una charla en Casa de América donde podré trabajar esto. O sea, nos pasan cosas que luego trabajamos con el psicoanalista, pero al revés también, nos pasan cosas con el psicoanalista que por suerte hay espacios donde uno puede hablarlos. Me espanté al escucharme decir garete.
y algo de eso se teme también a la hora de escribir. Yendo a una cuestión quizás un poquito más técnica, cuando comencé a escribir mi primera novela publicada, que se llama La huésped, y cada año pienso más que no es nada accidental ese título. Digo, la huésped soy yo, ¿no? O sea, yo soy una huésped. La pregunta puede ser, ¿en España? ¿En Argentina? ¿Dónde? Bueno, el problema que yo tenía es, trabajo sobre todo con la primera persona, un problema técnico era la construcción de la voz de la narradora. Cómo iba a hablar mi narradora para que fuera verosímil, para que el personaje funcionara bien, para que esa voz funcionara bien. ¿En qué iba a hablar mi narradora? ¿En argentino o en español? En lo que pude, o en lo que pudo ella. No lo sé, o sea, yo es el día de hoy que no tengo una posición tomada respecto a la variable del idioma español, sino que lo que creo es que al final se va como conformando un híbrido donde algo pasa y en eso que pasa me parece que está lo interesante y cada vez pasa algo diferente. Aquella vez lo resolví como pude. Después de La huésped publiqué una novela que se tituló Madre mía. Quiero hacer como un recorrido así muy fugaz por los títulos de mis libros, porque siempre está la pregunta, esta pregunta tan humana que nos hacemos de ¿qué hubiera pasado si, no? Una pregunta podría ser, ¿qué habría escrito yo si no hubiera venido a vivir a España? Bueno, no lo sé, ciencia ficción. Pero sí sé lo que escribí. La siguiente novela se tituló Madre mía, tenía que ver con la madre, pero pienso también, cuando digo madre, en madre patria, y pienso también cuando digo madre, en lengua madre. Entonces, quizá también tenía que ver con la lengua. Luego escribí Mis hijas ajenas. Pasé del mío al ajeno. Ahí había como una tensión entre lo propio y lo ajeno. Y creo que con la lengua eso es lo que pasa, ¿no? Esta tensión entre lo propio y lo ajeno. Rematé con una novela que se llamó La versión extranjera, directamente la palabra extranjera. Y mi último libro publicado, que es de poemas, se titula Las casas se caen en verano. Y eso me lleva un poco a la pregunta de cuál es mi casa, cuál es la casa, ¿no? Cuando estoy en Buenos Aires y me canso mucho en un momento del viaje, digo, quiero volver a casa. Y casa es España. Y cuando estoy en España, pienso aquellas cosas de la casa, de mi casa, y mi casa es Argentina. Entonces, ¿cuál es la casa? Me parece que es otra de las tantas preguntas que no me contesto. Noni también mencionó a Silvia Molloy, que tiene un libro maravilloso que se titula Vivir entre lenguas. Molloy era argentina, pero vivió sobre todo en Estados Unidos. Y me interesa muchísimo toda este grupo de autoras que yo pienso, leo y trabajo bastante, en los cuales incluyo a Silvia Molloy, pero también a Agatha Christoph, por ejemplo, a Clara Obligado, e incluso a Clarice Lispector, e incluso autores también como Fabio Moravito. O sea, escritores o escritoras que nacimos en una tierra, nos fuimos a otra y algo ahí pasó con la lengua. Algunos casos Cortázar, algunos casos no se dejó de escribir en la lengua materna, quizás sea el mío también, no lo sé, porque qué es la lengua materna, pero... Y en otros sí tomaban, adoptaron otra lengua, como el caso de Agatha Christoph, ¿no? Agatha Christoph adoptó el francés para la escritura. Bueno, pienso que al final se arma un corpus de voces
que ponen en cuestión esto y yo misma lo hago. No porque me siente hacerlo, no porque al final diga, bueno, mi trabajo con la escritura es estar reflexionando sobre esto o pensando sobre esto, sino porque de una manera subterránea de todos modos sucede. Creo que el conflicto de escribir es siempre un conflicto con la lengua. O sea, el problema de la escritura es siempre un problema con la lengua, incluso con la lengua materna. Cuando además hubo un desplazamiento y un escribir desde afuera, ¿no? Creo que ahí se duplica la apuesta. Y ese es un poco el lugar de escritora que yo habito, con esa apuesta duplicada. O sea, si la escritura es un problema con la lengua, la escritura desde un fuera de lugar, en un territorio geográficamente diferente al de nacimiento, duplica ese problema en el sentido interesante de lo que puede ser un problema o un problema literario. Seguimos después. Hola, buenas tardes a todos. Yo también agradezco mucho a los organizadores y a todos por estar aquí. La verdad es que el tema me parece súper interesante. Tengo un montón de cosas que decir y voy a intentar decirlas todas rapidito. Simplemente con lo que han comentado, ¿no? Las 4 personas que han intervenido antes, ya hay mucho de qué hablar, ¿no? Hablaba Raúl de un tema posible para hoy, que era cómo mantener la identidad en una lengua relativamente ajena, digamos, ¿no? Yo ese problema no lo tengo porque mi historia de exilio es diferente de la de los otros 3 compañeros. A mí me trajeron mis padres a vivir a Madrid cuando tenía 5 años. Ellos huían de la dictadura de Videla y yo no tenía una identidad. O sea, mi problema era más bien construir una identidad, ¿no? Es una etapa de la vida en la que, bueno, siempre estamos construyendo la propia identidad, pienso, pero en algunas etapas lo hacemos más intensamente, ¿no? Y es más importante lo que pasa ahí. Entonces, llegué aquí, tengo un leve recuerdo de ir al colegio y que nos entendíamos, mis compañeros y yo, pero algo rechinaba, había algo raro, ¿no? Era una época también en la que no había tantos inmigrantes como ha habido en décadas posteriores. Quiero decir que yo era el argentino de la clase. No había, ¿no? Ahora en cualquier clase hay gentes de diversas nacionalidades y culturas, ¿no? Rápidamente me di cuenta de que tenía que, esto lo reconstruyo después, ¿no? No lo recuerdo, de que tenía que adaptarme. Y adaptarme consistía en empezar a hablar en español. No sé si alguien se ha dado cuenta, pero yo digo yo, no digo yo. Ni siquiera sé si pronuncio bien yo. Aquí los expertos podrían analizarlo y tal vez el debate sería que no, depende de qué tipo de argentino hablemos, ¿no? Hay muchos argentinos, no hay un argentino, ¿no? Bueno, entonces, más que de dar voz a un sujeto, como se dijo por aquí, de lo que se trataba era de construir un sujeto, ¿no? Me parece que eso es una... O sea, mi idea de este tema es que es súper interesante porque hay una analogía muy clara, en mi caso, pero creo que se puede generalizar, entre esta situación, ¿no? De relacionarse con la lengua de esta manera conflictiva, como decía Florencia, en un nivel como muy literal, ¿no? De un inmigrante que tiene que aprender una lengua nueva y tal, y el trabajo de la escritura, ¿no? El placer también de la escritura, ¿no? De generar lengua, ¿no? Construir voces, no una voz, ¿no? Entonces no se trataba de mantener una identidad, sino de construir una identidad. No se trata, en la escritura, tal como yo la concibo, de mantener algo, ¿no? De mantener un objeto a través de su representación, sino de construir algo. Son 2 visiones de la escritura muy diferentes, ¿no? 2 visiones posibles. Hay gente que trabaja la escritura como una representación de algo que ya existe, una emoción, una realidad, lo que sea, una historia,
Otros consideramos que la escritura es más bien una creación de algo que no existía, ¿no? Incluso me dan ganas de decir, de algo que no puede existir, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi problema. Quiero contar también una cosa que solo he contado una vez en la vida, y fue aquí. Bueno, solo la he contado en público, quiero decir, una vez en la vida. A todos mis psicoanalistas la no, es broma. Solo la he contado en público una vez en la vida y fue aquí, en esta misma sala, una vez que me invitaron, creo que hace 6 años, en un ciclo que había de la Embajada Argentina de poetas argentinos, ¿no? Entonces me llamaron para participar, dije inmediatamente que claro, y pensé inmediatamente, pero si yo no soy argentino, ¿no? Como buen argentino, chanta, dije que sí y fui, ¿no? Pero mi idea era, chanta no se entiende muy bien, ¿no? Bueno, entonces hablé aquí de algo que voy a contar ahora también, que es una pequeña tontería, ¿no? Hablaba Florencia de su primer libro y de que el título no era nada accidental, y yo creo que esto que voy a contar no es nada accidental. ¿Cómo empecé a escribir poesía? Yo siempre escribí, todos escribimos siempre, ¿no? De niños, de adolescentes y tal, pero hubo un momento en la vida en el que escribí un poema que luego fue mi primer poema, digamos, no sé si decir en serio, no lo puedo calificar de ninguna manera, ¿no? Mi primer poema, vamos a decirlo así, ¿no? Lo demás eran ensayos. Ese poema no tiene ningún interés, nunca lo publiqué, pero el tema del poema tenía un tema muy claro y era ese conflicto a la hora de hablar, ¿vale? Se reflejaba por escrito el conflicto que yo había tenido durante muchos años. Esto va quedando atrás, pero sobre todo en la adolescencia era bastante conflictivo esto, que era que yo hablaba en argentino, con mi mundo argentino, con mis padres, con mi hermana, con mis amigos argentinos, cuando viajaba a Argentina, con mis primos, etcétera, y hablaba en esto medio español, medio malo, que, ¿no? Esta manera de hablar que tengo que no es nada, en España, ¿no? Y había contextos en los que había argentinos y españoles mezclados en una cena o en un... Y entonces yo no sabía en qué hablar. Era realmente una situación incómoda que obviamente ahora no me produce conflicto, creo, pero que a los 14 años o yo qué sé, es raro, ¿no? Estás con tus padres con los que hablas en argentino, pero de repente aparece, yo qué sé, pues un amigo de tus padres que es español y con el que hablas en español y no sabes muy bien. Y el poema iba diciendo, la vez esa que vine, que era más valiente, lo leí, ese poema, ¿no? Traje el cuadernito ese y lo leí. Esta vez pensé en hacerlo, pero luego me pareció aburrido repetir lo mismo tanto, ¿no? Pero bueno, el poema ese hablaba de el conflicto en el momento de hablar, de tener que decidir cómo pronunciar las palabras. Ya no era ni siquiera si elijo la palabra garete, que es española, o elijo la palabra chanta, que es argentina, o qué, sino que cuando digo yo, puedo decir yo o puedo decir yo, ¿no? Entonces iba diciendo ante cada palabra que pronuncio, no sé si poner elle o cómo pronunciarlo, c, etcétera, ¿no? Y me parece súper interesante, para mí, no creo que para nadie más, que el primer poema, que el poema inaugural, ¿no? Como que el tema, vamos a darle un poco de trascendencia, el tema que uno elige para escribir un poema, cuando no sabe si va a escribir dos, es el problema de soy español, soy argentino, no importa lo que sea, ese tema ya no lo resolví rápido. Es cómo hablo, ¿no? Cómo me presento ante el mundo a través del lenguaje, que es lo más importante que hay, ¿no? Para todos, para algunos más conscientemente. Entonces me parece que es que lo interesante, eso es interesante para mí y para mi psicoanalista, lo que es interesante para poder decir en público es que ese conflicto yo creo que es análogo a lo que le pasa a todos los escritores, o al menos a muchos escritores que compartimos determinada visión de lo que es la escritura, ¿no? Y que tiene que ver con cómo construir la voz, ¿no? ¿Cuál es la, entre comillas, verdad? ¿Dónde está mi verdad, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿Quién es el que habla cuando hablo, ¿no? Y curiosamente en la escritura uno puede elegir. Esto es súper interesante, ¿no? Puede realmente construir una identidad o muchas en función de lo que le pida el texto o de lo que le pida el contexto, ¿no? Y no sé qué más decir. Sí, me parece que es importante esto como de investigar ciertas voces, ¿no? Como que la escritura consista en investigar voces o
lugares de enunciación, a lo mejor sería una manera un poco más técnica, pero más antipática, pero también más precisa de decirlo, ¿no? ¿Desde dónde hablamos, ¿no? A mí me parece que, creo que lo apuntó Noni, que hay una gran riqueza en esta indefinición de la identidad. Me gusta, me parece que está bien, me parece que mi escritura tiene mucho que ver con eso, en muchos niveles, y que bueno, termino refiriéndome a una cosa que surgió, justo vengo ahora de un taller que estábamos hablando interesantemente de otros temas y surgió la pregunta, ¿qué hacemos con el pasado? ¿No? A partir de un poema que leyó una persona. Y me parece que esa es la pregunta también, ¿no? Es otra de las preguntas que están aquí, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con el presente? ¿Cómo escribimos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué hacemos con el futuro? Evidentemente siempre está ahí, pero me parece que una buena pregunta para escritores y exiliados es también ¿qué hacemos con el pasado? ¿No? ¿Qué lugar le damos a eso? ¿Cómo se trabaja con eso? ¿No? ¿Dónde lo podemos llevar? Yo quiero preguntarles, porque pienso que también cuando uno se pone a escribir, cualquier escritor escribe quizás no intelectualizando tanto en el momento que está escribiendo, si está usando una palabra en español o en argentino básico, sino en la forma que se siente más cómodo de expresarse, ¿no? Y ahí me viene un ejemplo, por ejemplo, que lo tenemos en la exposición aquí al lado, el primer libro que publica Victorio Campo lo escribe en francés y lo traduce a otra persona, porque su lengua más cómoda para pensar era el francés. Aurora Bernardes, la esposa de Cortázar, decía que ella soñaba en español, no soñaba en francés. Y eso, si bien todo el día hablaba en francés, ¿no? Entonces la pregunta es esa, cuando ustedes escriben, ¿lo piensan o escriben como les sale más cómodo, como les sale más fácil? No sé quién quiere tomar la palabra. Bueno, yo lo siento, pero tengo que contradecirte. Yo no escribo cómodo, nunca. Para mí escribir es un esfuerzo y es una verdadera incomodidad. O sea que no elijo las palabras por comodidad. Con lo cual, no te puedo contestar. Voy a contar un par de anécdotas sobre esto de lo que hablaba Mariano. Una es con Borges, es en un sentido de la lengua, y luego lo voy a contar en el otro sentido. Hablando con Borges un día, me refiero a alguien que había ganado un premio con otro, y le digo a Borges, lo ganó a la Limón. Y Borges me dice, pero Barnatán, ¿por qué usted usa términos taurinos? Claro, yo tenía ya asimilada esa expresión y ni siquiera sabía que era un término taurino. Borges sí lo sabía y me recriminó por usarlo. Y otra vez, esta vez fue con un poeta español, con Gerardo Diego, que comentábamos que él había dado una lectura de poemas, que había mucha gente. Y yo le dije, sí, había mucha gente parada, don Gerardo. Y dijo, ¿parados? Parados estábamos todos. Nadie estaba caminando. Claro, es el otro lado, ¿no? Con Borges cometí un hispanismo y con Gerardo Diego un argentinismo. Esto te da un poco la idea de la cuerda floja en la que estamos, ¿no? Yo todavía llevo casi 50 y tantos, creo que son,
no sé, 56 o 57 años, viviendo en España. Y he descubierto hace poco, en la calle en Santander, donde vivo ahora, que una chica le reñía a otra o a otro, no recuerdo, en una puerta de un comercio, y le dijo: ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y yo descubrí, a los 57 años después, qué vergüenza, que la Z, esa que yo nunca he pronunciado, había que sacar la lengua para pronunciarla. Porque si no sacas la lengua, no suena Z. Eso me pasó. Hace 15 días se lo conté a mi mujer. Sigamos. ¿Sigo yo? ¿O seguimos en el mismo orden? ¿Es más sí, fácil? no. ¿Sí? Siga. Bueno, por contestar la pregunta, yo, claro, coherentemente con lo que he dicho antes, yo escribo en español. O sea, mi lengua materna es esa, en realidad. No se me ocurre escribir voz. No se me pasa, no tengo la menor duda cuando escribo de que tengo un montón, o sea, intento buscar distintas voces, también buscar un lugar de incomodidad. Ni siquiera, o sea, me siento incómodo, pero además busco el lugar de incomodidad, voluntariamente. Me parece que de ahí sale lo interesante, no sé. Pero voz no se me... En fin, no, igual que no escribo en francés, no sé cómo decir, es como que no escribo en ese idioma, ¿no? Como volvisteis a hablar de... volvieron ellos a hablar de sur, ¿no? Tenía apuntado una cosa que quería comentar sobre lo de ser herederos, ¿no? Que decía, somos herederos de esa tradición y tal. Mi sensación, por cómo es mi exilio, y tal vez por otros motivos, también por cómo eran mis padres, por cómo es mi relación con ellos, lo que sea, yo no siento que... O sea, creo que nadie sabe de qué es heredero realmente, ¿no? Pero lo que sí ocurre es que la gente se siente heredera de cosas, ¿no? Y yo no me siento heredero de nada. Esta es parte de mi debilidad y mi fortaleza, ¿no? Tiene un lado levemente trágico y tiene un lado maravilloso también. No, yo no lo tomaba como, o sea, no lo quise decir en el sentido de que heredamos un bagaje cultural, sino que desde el punto de vista de que nuestra formación, o sea, eso está implícito en la formación. O sea, por más que no queramos, hemos leído a Borges y Borges es uno de los del grupo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de que esa concepción de la cultura de alguna forma nos ha tocado a los que hemos venido después, ¿no? Claro, pero eso es lo que yo quería mencionar, que yo no, cuando hablo con mis amigos poetas españoles que igual que yo han estudiado en España desde la primaria y en el instituto y en la universidad y lo que sea, y han leído a la generación del 27 y no sé qué, y tienen eso ahí detrás, yo no lo tengo. O sea, yo fui al instituto y aprobé los exámenes, pero no he leído a esos poetas, los he leído poco, no me han interesado especialmente. Quiero decir que la tradición, ni siquiera, incluso me dan ganas de decir, ni siquiera la tradición de la poesía en castellano me parece que sea mi tradición. No estoy diciendo que sea otra, sino que por algún motivo, que no sé si está bien o mal, pero que lo veo muy claro, he construido una tradición azarosa, o sea, no es ningún mérito, ¿eh? Es una cosa como que ha salido así. Y me parece que no está mal ni bien, pero bueno, eso es como, esa es mi identidad, ¿no? En este sentido, de cosas tan concretas, ¿no? Y también para terminar quería decir otra cosa, que es que me gusta mucho la anécdota de había mucha gente parada, ¿no? Y es verdad, esto es que refuerza lo que yo estaba tratando de decir, ¿no? Es verdad que hay una ambivalencia de la palabra, ¿no? Según la oiga o la diga un español o un argentino. Pero no hace falta eso. Por eso decía yo, ¿no? Que esta condición del exiliado con la lengua es la condición del escritor en general. Quiero decir que en España podría haber pasado lo mismo. Había mucha gente parada. Y dice, pues yo pensaba que todos tenían trabajo, ¿no? O sea que esas ambigüedades y esos dobles sentidos y esa indefinición del lenguaje existe en cualquier lenguaje, aunque no lo mezclemos con otro, ¿no? Sí, mientras te oía iba pensando que en realidad uno va construyendo su tradición, ¿no?
Y bueno, en mi caso está clarísimo, ¿no? Yo al ser una genealogía de mujeres poetas, y además me interesa muchísimo seguir descubriendo todo el tiempo autoras que yo no leía, efectivamente. Curiosamente sí que leí algunas cosas. Por ejemplo, me fascinó cuando era chica la última parte, la última obra de Alejandra, de Alfonsina Storni, que anunciaba ya lo que sería Pizarnik y lo que sería el futuro de la poesía en español. O, por ejemplo, haber descubierto en una casa de la familia Llinás, de Julio Llinás, la obra, al comienzo, unos poemas sueltos de Girondo. Entonces yo más bien, la más médula, yo más bien me identificaba con toda una tradición que no era tradición, sino que era una cosa alternativa a lo que era sur, a lo que era la poesía de Borges, a lo que era la poesía de Molinari, de todo ese grupo, ¿no? Que yo más bien iba también por otro lado, pero que además lo mejor es ir construyéndola. ¿No? No la tenés definitivamente. Te puede gustar en una época cuando eres chico algo, pero después lo vas cambiando, ¿no? Lo vas cambiando según los gustos. Y lo mismo con la poesía en otras lenguas. Eso me parece que además en la Argentina, que era un sitio de traducción, realmente había un sitio por ser aluvión de migrantes, teníamos a nuestra disposición traducción de poetas de todas las lenguas. Estaba Fabril Editora de Jacobo Muchnik, el padre de Mario, que armó editorial aquí, que tenía esa colección fabulosa de poesía donde leímos todo lo que había en aquel momento. O sea que eso nos marcó casi más que la propia poesía argentina, ¿no? Ahí lo entiendo. Colección que dirigía Aldo Pellegrini. Antología de la poesía surrealista. Sí, señorita. Sí, para responder un poco la pregunta, bueno, yo estoy súper de acuerdo con esto de que nunca se escribe desde la comodidad. Entonces, es verdad que en nada me siento cómoda. La escritura realmente creo que es el lugar de lo incómodo. Cuando yo voy a Buenos Aires y me subo un taxi o voy a comprar, digamos, cuando se da una conversación mínima y allí la gente le gusta hablar, siempre me preguntan, ¿de dónde sos? Y yo me quedo a cuadros. O sea, ¿cómo de dónde sos? Viví 29 años, o sea, nací acá, viví 29 años acá. Acá lo respondo allá, ¿no? Acá es allá. Y me descoloca absolutamente, porque luego, por supuesto, acá en España no soy, tomando un poco lo que decía Mariano del tema del habla, ¿no? O sea, acá en España, enseguida, Argentina, me dicen. Entonces es al final ni de acá ni de allá, ni de un lado ni del otro. Eso soy, eso es. Ese puente, ese no lugar, esa incomodidad, desde ahí escribo también. Insisto con que hay un momento de la escritura, yendo como ya refiriéndome a cuestiones más técnicas, donde hay algo de eso que sí hay que resolver. O no, pero quiero decir, si yo tengo una narradora, como les contaba que me pasaba en La Huésped, que quiero que sea española y quiero que el lector español se sienta cómodo con esa voz española, y entonces no voy a hacer que ese personaje diga canilla, sino mejor que diga grifo. Porque el lector, o sea, va a entrar mejor. Pero como a mí automática, no sé, a mí un día me puede salir canilla y otro grifo. Y depende si justo hablé con mi psicoanalista, que es argentino, y me quedó el chip, es que me cambian 5 minutos. Por eso me sorprende cuando estoy en Buenos Aires y me preguntan de dónde sos. Me da mucha bronca, porque si estoy allá y me preguntan de dónde sos, no me quiero imaginar si me escucharan cuando hablo acá, ¿no? Que se me contamina mucho más. Tienes suerte, porque a mí en Buenos Aires me llamaron uruguayo. No, eso también, a mí también. Es una identidad deseada por los argentinos, porque son bastante mejores que nosotros. No lo digo por hacerte la pelota, pero yo creo que sí, que esa identidad, Florencia, yo más o menos la conceptualicé como una identidad de transeúnte.
Estoy en tránsito, ¿no? En Estoy tránsito, de paso, de transeúnte, Mm. concretamente, y máxime siendo mujer, que no te podés salir a las 4 de la mañana por ahí a hacerte la loca por la calle, porque realmente Sí. la calle no te pertenece, ¿no? En ninguna parte realmente, ¿no? Eso creo que lo compartimos mucho las mujeres, o sea que tenemos una sensibilidad afinada. Y luego con el tema de las palabras, yo creo que el problema básico no es solamente el registro español o argentino, sino hasta qué punto cuando estás escribiendo de golpe sentís que escribiste una palabra que en realidad no la sentías, que te vino dictada, que se escribió, ¿no es cierto? Entonces puede ser una palabra cursi, una palabra que cuando revisás es como el lugar común, la lengua habló por ti. Entonces, claro, yo sobre todo creo que en el trabajo del poeta, a lo mejor no tanto en los narradores, el trabajo con la lengua es esencial. Es esencial porque esas palabras tienen que haber pasado por ti, ¿no? Por tu cuerpo, por tus emociones. Porque yo, por ejemplo, que leo muchos libros que me envían de poesía joven y tal, lo básico que pillo es cuando el tono es falso, ¿no? Cuando es la lengua que escribe por ti, ¿no? Y entonces hay unos poemarios, hay una lírica cursi que mata, ¿no? Es decir, como ¿quién lo decía eso de que ya no se puede decir amor y noche impunemente? Y ves poemarios donde tenés un repertorio donde está todo, ¿no? Además, en un solo poema, la lluvia, el corazón, la herida. Es brutal, es brutal, es brutal. Ese yo creo que es el primer cuidado, ¿no? Ya no tanto si la inflexión es española o argentina o boliviana o peruana, ¿no? No sé qué opinas. Yo me dan ganas de decir que en realidad nunca se pudo describir amor y noche impunemente. No sé, hay un montón de documentos de gente que escribió en otros siglos hablando de esto, hablando de palabras gastadas, de la tradición, de lo trillado, todo esto, ¿no? Este tema, o sea, parece como que ahora no se puede, pero nunca se pudo. A lo mejor las palabras cambian un poco, no son las mismas que... Pero siempre hubo palabras así, ¿no? Y siempre hay ese deseo de tunear la lengua y hacerla propia, ¿no? O sea, eso es lo que les pedimos a un libro, no sé, un poema, una novela, cualquier libro. Yo creo que es parecido en realidad en el mundo de la novela y de la poesía. Y ya te quiero contar también mi versión de lo de qué me dicen en Buenos Aires y todo eso. Que es muy divertido esto, porque realmente son posiciones diferentes, pero las escenas son las mismas, ¿no? Aunque cambien los personajes. Me subo en un... Esto pasa en los taxis, ¿no? Me subo en un taxi y con mi mejor acento argentino, porque me va la vida en ello. O sea, el subirse en un taxi en Argentina es como ser mujer, ¿no? Es como... entonces, Rivadavia el 3600, por favor. Y me pregunta, ¿gallego? ¿No? Y es como, hijo de puta, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿No? Estoy exagerando todo lo que puedo y, y con una palabra ya lo oye, ¿no? Y luego, no, espera que termino. Y en España, en cambio, toda la vida, cada vez que abro la boca, ¿de dónde eres? No, sí, claro, todo el tiempo. A mí, mexicano, me han dicho muchas veces. Muchas veces. Y yo me reía hasta que una vez una señora mexicana me preguntó si era mexicano y tuve que admitir que algo habría ahí. Es que me acordé de la anécdota del padre de Mariano, de Óscar Peirú, que fue a Praga y tuvo que ir a una dirección para ver a un escritor y lo que hizo fue fingir una ronquera y sencillamente le acercó el papel con la dirección. ¿Te acordás de esa anécdota? Sí, lo vi como 500 veces. Bueno. Cada vez diferente. La dramaturgia. En realidad, perdón, pero lo digo en serio, la anécdota tiene 500 versiones, depende del día, él no se acuerda, la cuenta distinta según le parece que funciona mejor. Pero la verdadera anécdota no es ronquera, sino que fingió que era mudo. Bueno, me están indicando que terminemos, así que creo que ha sido... ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna opinión? Algo muy breve. Y si no, está más que interesante, nos podríamos quedar 2 horas más hablando, pero la casa también se tiene que cerrar. Así que, sí, señor. Una pregunta. ¿Ustedes creen que hay algún lector que sea nacido en España, o sea, que hable español
español, la lengua materna sea español de España, que se sienta incómodo leyendo a un escritor argentino? Porque es una pregunta que es la primera vez en mi vida que me la he hecho. Nunca me sentí incómodo leyendo, para que me haya leído muchísimos escritores argentinos, pero sí desde a chico. Mira, a mí me pasó trabajando en el Centro de Arte Moderno con un escritor español que me dijo que Piglia no había tenido una buena llegada al público español porque no se lo había traducido al español. Y lo dijo un escritor, no voy a decir su nombre. Yo tuve la experiencia de trabajar para... soy editora también y trabajé para editoriales argentinas, allí por supuesto, pero también desde aquí. Y en un momento una de las tareas que hacía era hablar con los libreros y las libreras y mostrarles las novedades y comentarles los libros. Y casi sin excepción, todas las veces me dijeron que por supuesto no los de autor argentino, pero que los de autor extranjero traducidos por argentinos, o sea, ediciones argentinas de autores extranjeros, ni los querían, que ni me molestara en enviar ese libro, que no querían bajo ningún concepto traducciones argentinas. Y son las mejores. Y nosotros si habremos leído las de Anagrama, ¿no? Toda la vida, por decir una. Sí, que son horribles. Bueno, no, por eso dije... Sí, da tiempo. Y más allá de la editorial del Centro de Arte Moderno. Y llegar a una editorial con un texto porteño o en argentino y os han dicho que no, porque no era, o os han hecho traducirlo al español de España o comentado traducir para publicarlo. Bueno, en poesía conozco el caso de Silvia Molloy, justamente con su primera novela, En breve cárcel, me lo contó, que la tuvo que leer Pere Gimferrer, tu amigo, y le dijo, ¿podés cambiar bañadera por bañera? Sí, eso lo contaba ella como una broma, claro. Muy bueno, sí. Sí, algunas palabras se pide a veces cambiar. Igual yo creo que la tendencia va mejorando, por suerte. Me da la sensación. Sí. Señor. Nada, comentar una cosita, un consejo para el amigo ahí que tiene problemas con el acento. Yo soy periodista y locutor y actor, trabajo más con la palabra hablada, con la palabra escrita. Sí. Me gusta escribir, pero soy un poquito vago para eso. Cuando vine a España, estuve trabajando en una radio y siempre está esa dicotomía de hablamos en argentino o hablamos en español. En algún lugar te exigen el acento neutro, que en otros lugares te dicen, no, puedes hablar en argentino. Hay muchos actores y periodistas argentinos que hablan argentino en La Sexta, por ejemplo. Pero si yo me hice una fonética... Y jugadores de fútbol. Bueno, Messi no le exigen nunca enseñar a hablar catalán. Y ahora los médicos pobres de Ibiza le hablan catalán. Pero yo me hice una fonética entre argentino y español, que hay 5 letras que se diferencian entre el argentino y el español. Después te las comento si quieres. Para el español, el argentino siempre habla con la S. Dice cruz, luz. Sí. Y para el argentino, el español siempre habla con la Z. Sí. Porque tanto la Z como porque la C la pronuncia como Z. Pero esa es la dicotomía. Me puse a trabajar esa fonética de esas 5 letras que se diferenciaban entre para pasar el chip argentino-español, depende, me lo pidieran. ¿Sí? En el CAT y esto. Hoy estoy buscando trabajo y cuando hago mi carta de presentación, a veces la pongo en argentino, pero cuando yo digo que puede ser que me pidan hablar en español, cambio y lo traduzco al español. Ella ya lo comentó en su experiencia y él, como prácticamente vivió toda su vida aquí, no tiene ese problema. Pero para Marco y para ella le pregunto, un poco tiene relación con las preguntas que hicieron antes. Cuando quisieron hacer una obra, tuvieron que ponerse a decir, ¿lo voy a presentar en argentino o me voy a poner a traducirlo para que tenga una mejor llegada o no? ¿O defienden el argentino como...? No, yo jamás me esfuerzo, me sale. Solamente he descubierto últimamente que la palabra corazón me sale con Z. Y todavía no sé por qué. Por las ganas de sacar la lengua. Seguro. Aprendiste a sacar la Muy lengua, bueno. Manoni.